¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al culto dominical en esta mañana. Hoy vamos a buscar el libro de Nuevo Testamento, Romanos capítulo 1, versículo 7 al 15. Romanos capítulo 1, versículo 7 al 15. Si lo tienen, voy a leer. Romanos capítulo 1, versículo 7 al 15. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El apóstol Pablo y fue elegido por el mismo Señor Jesucristo, aunque él no fue uno de los 12 apóstoles que el mismo Señor Jesucristo, cuando aún estaba presente en carne, en sangre, él mismo eligió. Pero en el libro de Hechos capítulo 9 podemos ver, en la parte final aparece el nombre Saulo, ¿no? Saulo de Tarso. Era un joven judío, fariseo, que élite, también estudió bajo un gran rabino, el doctor de la ley Gamaliel. Entonces él era élite de Israel en cuanto a hacerlo, en cuanto a mérito según su religión. Al 8º día de su nacimiento él se circuncidó. Era Tarso. O sea, Tarso pertenece a Roma. Desde cuando nacimiento eres judío, de judíos, tiene ciudadanía romana. En 8º día se circuncidó. Tiene formación de saduceo, fariseo, una parte fariseo, otra parte saduceo, y fue uno de mejor alumno de un famoso doctor de la ley de aquella época, Gamaliel. De la Biblia que lo presenta a nosotros, un judío religioso, élite de élites. Tenía mucho celo hasta poder matar a los cristianos, que para él era una secta. Entonces para él era justo tratarlos, aquellos que siguen la secta de Nazaret. Pero en el libro de
Hechos capítulo 9, cuando él se iba a la ciudad Damasco, es una de ciudad principal hasta la fecha de hoy, para perseguir a los que siguen el camino de aquella secta de Nazaret, o sea, la iglesia de Jesucristo. Él recibió la autorización y la orden de parte del sumo sacerdote. Llevaba consigo algunos soldados. Cuando él se acercaba a la ciudad Damasco, aunque era pleno día, desde el cielo, a él le resplandeció una luz muy fuerte. Y los que seguían al apóstol Pablo oyeron estruendo, pero al oído del Pablo bien claramente se oía una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Y Saulo se cayó de su caballo. Estaba atónito, porque la voz del cielo es la voz de Dios, mientras que sus acompañantes, solo ellos se oían que estruendo nada más, pero al oído del Pablo se oía claramente con voz. Y decía: ¿por qué tú me persigues? Saulo, en su frustración, contesta: ¿y por qué me dices que yo te persigo, sino yo lo hago por el amor de tu nombre? ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y Saulo se espanta en gran manera hasta desmayarse. Entonces, ciertamente, Jesús de Nazaret, eres el Hijo de Dios, está a la diestra de Dios en el cielo. Y aquella voz seguía diciendo que tú eres mi instrumento elegido para llevar mi nombre a los gentiles, que a ti te padecerás muchas afrentas, persecuciones por mi nombre, pero tú llevarás estas buenas nuevas a los gentiles. Y después Saulo, por aquel impacto que le había sucedido, por la luz que resplandeció en pleno día a los ojos de Saulo, él quedó ciego unos días. El Espíritu Santo le dirige que en Damasco hay la iglesia del Señor, hay un obispo equivalente de un pastor de hoy, cuyo nombre es Ananías. Él está orando. En oración, él vio que el Espíritu Santo le dijo que buscara a un joven cuyo nombre es Saulo. Él también está orando a predicar. Así el Espíritu Santo a los dos trabajó. Ananías visita a Saulo. A través de aquella visita, él le comparte el Evangelio, porque Saulo estaba en caos. Aunque reconoció que Jesús de Nazaret realmente era el Cristo, pero imagínense todo lo que él creía que era correcta. En un momento se ha arruinado, se ha dado una vuelta 180 grados del ángulo. Estaba en un shock, estaba colapsado. Entonces Ananías empezó a explicar y luego oró por él. Desde los ojos de Saulo se le cayó como escama, una capa molécula de los ojos. Como escama se le cayó de los ojos, él recobró la vista. Luego empezó a alimentarse. Llega a ser un hermano. Y más adelante él se convierte en el famoso apóstol Pablo del Tarso. Entonces, apóstol Pablo
siendo un instrumento del Santo Evangelio, cuando leemos especialmente el libro de Hechos, apóstol Pablo tenía costumbre cuando él predicaba. Por donde quiera que se iba, él visitaba a las sinagogas. La sinagoga en diferentes lugares de Asia, Europa. Primero él quería predicar estas buenas nuevas a sus paisanos, la gente que conocen la Sagrada Escritura, las promesas. Pero él podía afirmar y reafirmar que sus paisanos tienen celo de Dios, tienen cierto nivel de conocimiento de la Escritura, en este caso el Antiguo Testamento, especialmente la Torá, que Pentateuco, ¿no? Tienen celo de Dios, pero sus corazones estaban endurecidos, no querían aceptar el Evangelio. Y mientras apóstol Pablo también compartía a los gentiles, a los asiáticos de diferentes países, antiguos turcos, también a los griegos, más adelante romanos de diferentes nacionalidades, los gentiles sí obedecían al Santo Evangelio y se arrepentían de sus pecados y sus caminos equivocados al momento de creer en el nombre de Jesús. Ellos confirmaban el perdón de sus pecados y se les caía el Espíritu Santo. Más adelante, el apóstol Pablo sintió claramente desde adentro de su corazón, el Señor le estaba dirigiendo a los gentiles. Sin querer, Espíritu Santo actuó en él se convierte en un apóstol para los gentiles. El apóstol Pablo, como un apóstol para los gentiles, desde un tiempo de su ministerio, largo de ministerio, ¿y qué pasó? Él descubrió la importancia de la ciudad Roma. Entonces, Roma es la capital de Italia, la capital supuestamente del mundo occidental. Es un punto geográfico, un punto de la ubicación sumamente importante en diferentes sentidos: política, económica, de relaciones exteriores, culturales. Los apóstoles Pablo se dio cuenta, si él llegara a Roma, en Roma anunciara el Evangelio, en Roma si él esparciera, expandiera estas buenas nuevas, esto significaría y resultaría que el Evangelio llegue a todo el mundo. Por eso aquí en el versículo 7 es parte de saludo a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Cristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. En el versículo 8 nosotros podemos ver una expresión que según nuestro punto de vista no es normal. El versículo 8 nos permite saber el Evangelio llegó a Roma no por el apóstol Pablo, por algunos cristianos anónimos. Entonces, al oído del apóstol Pablo llegó esta noticia en Roma. Algunos en Roma aceptaron el Evangelio. Aún la iglesia de Roma es una iglesia pequeña en número. Entonces aquí el apóstol Pablo, ¿cómo manifestó? Con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga
por todo el mundo. En Roma, ¿cuántos hermanos que hubieron? Yo no sé muy bien. Cuando apóstol Pablo escribió esta carta, no creo, cientos hermanos. Tal vez menos que 100 hermanos. No sé. Nadie puede saberlos. Pero no era un número mayor. Pero apóstol Pablo, ¿cómo describió? Vuestra fe se divulga por todo el mundo. Aquí nosotros podemos ver que la óptica del apóstol Pablo, ¿cómo ve que en Roma el evangelio se está esparciendo? Roma es la capital del mundo occidental. En Roma se anuncia que se expande el evangelio. Apóstol Pablo, ¿cómo interpretó? El evangelio es el divulgado a todo el mundo. Imagínense, los que viven en Roma son de diferentes nacionalidades, diferente cultura y lenguaje. Algunos europeos, hasta algunos asiáticos, africanos. Ellos, al año, cuando les toca algunos días de fiesta solemne o fiesta, día festivo importante de sus países del origen, cuando quieran visitar a sus países del origen, no solamente ellos se van, con ellos, consigo, llevan el evangelio. ¿Qué pasa? Apóstol Pablo lo vio. El evangelio es el divulgado al mundo entero. Por eso en el corazón del apóstol Pablo había un gran anhelo, más que un anhelo, una alta estima en su corazón. Él quería viajar a Roma, tanto quería llegar a Roma. Para el apóstol Pablo sería acortar el tiempo y la distancia para expandir el evangelio, llegar a Roma, anunciar el evangelio. Que andar por aquí, por allá, a pie, a caballo, a carro, a los caballos, a diferentes barcos. Versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Nosotros podemos entender por la Biblia que el apóstol Pablo viajó a diferentes partes de Europa, muchas ciudades de Grecia, Roma, hasta Asia Menor, especialmente el antiguo, o sea, Turquía, ¿no? Y también dice que él viajó a España, aunque no nos especifica en España en qué parte compartió, pero él sí viajó a España. Tal vez apóstol Pablo, si hasta ahora que hubiese estado vivo, se podría comunicar con ustedes, porque apóstol Pablo mencionó, él daba las gracias a Dios porque Dios le permitió muchos, o sea, el don de hablar muchas lenguas. Entonces él seguramente hablaba griego, italiano, también latín, español, hebreo, arameo, porque era élite de élites. Seguramente los hermanos de habla que español, ¿no? Desearía dialogar directamente con el apóstol Pablo en español. Sería un honor para ustedes.
Pero el apóstol Pablo tanto quería llegar a Roma. Hermanos, no quiero que ignoréis que muchas veces he propuesto, o sea, me he esforzado para llegar a vosotros, pero me ha estorbado el camino, no se abrió. Y finalmente el apóstol Pablo en los últimos años de su vida sí logra este deseo. Llega a Roma siendo un preso en cadenas. Sabía que en Roma le espera gran persecución y afrenta hasta ser martirizados, pero él se fue con mucho gusto porque sabía que en Roma se anuncia el Evangelio alcanzará al mundo entero. Entonces nosotros en algún sentido nos debemos al apóstol Pablo. Y por fin en Roma el Evangelio se expandió y a través de los cristianos de Roma al mundo entero el Evangelio empezó a esparcirse. Entre el apóstol Pablo y nosotros hay alrededor de 2000 años de distancia y espacio, pero finalmente a nosotros también el Evangelio llegó. Entonces somos deudores. Entonces el apóstol Pablo en Roma, ¿qué quiso compartir? ¿Por qué tanto quiso ir a Roma? Ya hemos compartido la importancia de la ubicación de Roma. Pero en Roma, ¿qué quiso compartir? Aquí él manifiesta en el versículo 11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Nosotros entonces con este punto de vista, debemos leer cartas para romanos. ¿Cuál don? Porque según el versículo 1, algún don espiritual, comunicaros algún don espiritual. Entonces, había un don para el apóstol Pablo, era tan importante más que su propia vida, hasta perderla, para poder compartir lo que él mencionó, algún don especial. En la actualidad, los cristianos, ¿y cuál don estima más? ¿El don de hablar lengua? ¿El don de profetizar? ¿El don de la ciencia de las palabras de Dios? ¿El don de la sabiduría que la palabra de Dios? ¿El don de la sanidad? ¿El don de echar fuera demonios? Sabemos que distintos dones se descienden del cielo a cada quien conforme a la gracia dada a cada uno. Dios permite diferentes dones. Jamás a una sola persona todos los dones, sino a cada quien Dios reparte diferentes dones. El propósito para completar el cuerpo de Cristo y perfeccionar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero entre diferentes dones que la gente desean, el apóstol Pablo, un don, él está especificando un don, tanto quiso compartir con los de Roma. ¿Cuál don? Versículo 15. Así que en cuanto a mí pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ya aquí él lo especificó, es el Evangelio. Pero ¿por qué es el Evangelio? Versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación
Hay diferentes poderes de Dios. Sanar nuestra enfermedad, rescatarnos de la pobreza, darnos la prosperidad y poder de echar fuera demonio. Pero ni un poder es poder de Dios para salvación del alma. Pero el Evangelio es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En el Evangelio, ¿cuáles contenidos se revelan? Versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ya en el Evangelio se revela la justicia de Dios. La Biblia nos menciona dos justicias. En el libro de Isaías capítulo 65, si no me equivoco, versículo 6, dice, toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia, como la hoja que cae, se seca y se rompe, el viento las lleva. La Biblia nos habla toda nuestra justicia, o sea, la justicia humana, la justicia de los hombres y también la justicia de Dios. Pero en el Evangelio no se revela la justicia humana, algún mérito nuestro, nuestro esfuerzo, nuestras buenas obras. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. La justicia nuestra, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste? En nuestras labores, méritos, sudores, sangres, mejores deseos. Pero aquella justicia no será aprobada ante el gran tribunal. Porque toda nuestra justicia, como el libro de Isaías describió, toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Había oído por un pastor que aquel trapo de qué se refiere. Se refiere del trapo, lo siento, pero el trapo que se usaba antiguamente para la regla de mujeres. Es un trapo, trata de lavar lo máximo que pudiera, que fuera un trapo más higiénico para el uso íntimo de la mujer. Aunque se lava cada mes, vuelve a ensuciarse. Se lava, vuelve a ensuciarse. Entonces toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Se lava con jabón, con detergente, antiguamente tal vez con ceniza o con algún tipo de químico que ellos pudieron inventar, descubrir, con alguna receta. Lo lava, vuelve a ensuciarse. Toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia. No es perpetua, vuelve a mancharse. Nuestra justicia es como la hoja. Una hoja recientemente caída de su tronco se mantiene verde, flexible. Pero con el paso del tiempo empieza a resecarse. Cuando se seca, se rompe. Cuando se rompe y se cae en el suelo, y cuando sopla el viento, las lleva. Entonces la Biblia explica sobre la característica de justicia humana. Nos esforzamos, que reflexionamos después de haber hecho algún error,
nos arrepentimos humanamente con lágrima. A veces alguna persona hasta sangrar se arrepiente. Y trata de lavarla lo máximo que pudiera. Y como nunca más que pudiera volver a cometer otro error. Pero sí volvemos a cometer otros errores. Por eso dice, como trapo de inmundicia, se lava, se ensucia, se lava, se ensucia. Como la hoja, cuando es muy reciente, se ve verde realmente justicia. Pero con el paso del tiempo, empieza a resecarse. O sea, despintarse. Que lo verde se vuelve amarillo. Luego comienza a romperse. Con aquella hoja nunca puede hacer un vestido perpetuo, un vestido temporal. Por eso la justicia humana no es una verdadera justicia que Dios pueda aprobar como justicia en el día de juicio, porque es una falsificación. Se puede comparar con un anillo, con un arete que collar dorado, bañado del oro dorado. Por fuera es oro, en algún sentido, más que el oro afinado, brilla con el color del oro. Pero adentro es cobre, algún metal. Con una navaja, con su filo, con algún metal sólido, poquito cuando raya. Detrás de una capa finita del oro se ve su propio color. Así es nuestra justicia. Pero en el Evangelio se revela la justicia de Dios. La justicia de Dios por fuera y adentro es la justicia verdadera. En el Evangelio, ¿qué se revela? La justicia de Dios. Versículo 17. En el Evangelio la justicia de Dios se revela. Pero, ¿cómo? ¿Cómo lo logramos, obtenemos? La justicia humana, mientras tantos, por mis méritos, por mis esfuerzos. Pero aquí dice, por fe, dice. La justicia de Dios no se obtiene por mi esfuerzo, sino por fe y para fe. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Se revela por fe, mientras tantos que uno que se presta su atención, mayor atención, se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Aquel oyente a él le contagia para fe. Empieza a crear la fe en su corazón en él. Entonces, Dios a mis culpas, a mis errores, rebeliones también, de esta manera perdonó, me redimió, me limpió. Se manifiesta el perdón de todos los pecados para la salvación del alma. ¡Cuán maravilloso! Entonces el apóstol Pablo, por esta razón, en Romanos son de 16 capítulos, en ningún capítulo apóstol Pablo explica el don de lengua, el don de sanidad, el don de echar fuera demonio, el don de hacer señales y prodigios, sino durante 16 capítulos solo él enfatiza y resalta el Evangelio, porque para el apóstol Pablo era el mejor don,
el mejor don que Dios ha dado a toda la humanidad. Yo como pastor me lamento de la cristiandad moderna. Parece que esta parte esencial, en cada predicación, cada culto, cada seminario, cada campaña y cada evento evangelístico, su enfoque principal creo que ya no es más el evangelio, sino echar fuera demonios, hacer señales, prodigios. Pues algunos pastores, a veces al oírme en un seminario, en una capacitación, congreso de líderes cristianos, siempre me dan una impresión igual: pastor, todo lo que hoy usted compartió es el cristocéntrico, el evangelio el centro. Es muy bíblico, le felicito. Pero lamentablemente en estos días difícilmente podemos oírlo. Nosotros debemos regresar a la senda antigua, a los principios del cristianismo. Entonces se reconocen que se han apartado de aquellos principios del Santo Evangelio. ¿Cuál es más importante que la salud del alma, la salvación del alma? Con un cuerpo sano, pero con un alma pecadora, te mueres y te vas al infierno. ¿Para qué te sirve tu salud? Con tanto pecado y condenación en tu conciencia, tú ofrendas, tu iglesia te reconoce, te nombra o te establece por una imposición ceremonial, por anciano, evangelista, diácono, líder. Tú has ofrendado para tu iglesia, pero con el pecado en tu corazón. Con el pecado, como tú piensas entrar a la vida eterna, es imposible. Entonces, en la cristiandad, en el cristianismo, el Cristo, su muerte, su resurrección, la redención eterna debe ser el enfoque principal, la esencia. Luego, como secundaria, conforme a la voluntad de Dios, su gracia dada a cada uno de diferente manera, llegará a cada uno sanidad, alguno hasta ser echado fuera demonio, yo lo he visto, o prosperarse económicamente, o ascenderse del puesto al puesto, en su trabajo o en su asociación, agrupación. El apóstol Pablo tanto quería llegar a Roma. Quisiera compartirle un poco de testimonios personales, y también mis testimonios llegan a ser testimonios del desarrollo y el crecimiento de la misión, nuestra misión en México. En el año 2009, si no me equivoco, en el mes de junio, yo llegué a México como pastor y encargado nuevo de la misión Buenas Nuevas en México. Llegué a la sede de Cuautitlán Izcalli del Estado de México. Ya para mí, ya ahora no es difícil mencionar Cuautitlán. Al principio no podía pronunciar porque en México, que nombre de muchas regiones, Tlán, Titlán, entonces Tlán y Titlán, eso yo no podía pronunciar. ¿Qué? ¿Por qué tantos tlanes, Titlán, tlanes? Ay, mi lengua que se trababa, no podía pronunciar tantos tlanes. Llegué a Cuautitlán Izcalli. ¿Y qué pasó? En Cuautitlán Izcalli, de Estado de México, el pastor anterior, el pastor Juan Par, quien actualmente se encuentra como pastor encargado en Bogotá, Colombia, a nivel nacional de Colombia. Entonces, él en Cuautitlán Izcalli compró un predio.
y construyó con muchas ayudas, milagro de Dios, un edificio. Bonito edificio, cómodo, unos 300 hermanos, máximo si un poco nos que esforzamos hasta tal vez 400 personas caben. Entonces yo desde cuando llegué a Cuautitlán Izcalli, la sede de Cuautitlán Izcalli, después de 8 años de mi ministerio en Lima, Perú, como pastor encargado a nivel nacional del Perú, en Asunción del Paraguay, también como el pastor encargado de la misión a nivel nacional del Paraguay, 6 años, 8 años. Cuando llegué a Cuautitlán Izcalli, el lugar, ya estoy acostumbrado de diferentes ámbitos, condiciones de vivencia. La comida para mí no es problema. Y la costumbre para mí no es problema. Empecé a vivir. Pero pasando un poco de tiempo en mi corazón, empezó a surgirme una pregunta bastante fuerte. ¿Y por qué compró este terreno? Si hubiera comprado un terreno en la zona metropolitana, en la capital, ¿no hubiera sido mejor? Creo que ahora que nos reunirías mayor número de hermanos que el número actual. ¿Por qué en un pequeño municipio del Estado de México? Y tal vez por el costo del predio, por la economía de la iglesia. Si fuera así, ¿por qué que no haya comprados en un predio de Toluca, ya que Toluca es la capital del Estado de México, cerca de Ciudad de México? Yo como pastor, quien pretende anunciar el Evangelio, hasta el momento de comprar una propiedad, damos prioridad a un lugar estratégico donde mayor número de personas cómodamente pueda tener acceso. Imagínense una propiedad muy cómoda en cuanto al precio, pero en medio de una zona roja. Y tan solo por el precio podemos estar contentos. Mientras tanto es que la zona, solamente la gente de la misma zona sin problema puede llegar, pero la gente de otras zonas, especialmente zonas más altas, ni piensa en llegar. Entonces en mi corazón muy fuertemente empezó a llegar esta pregunta: ¿por qué? No era una queja, sino era una curiosidad. Quería saber por qué aquí compró. Reconozco, desde cuando llegó la iglesia en Cuautitlán Izcalli, Dios empezó buena obra. Muchos hermanos que actualmente están sirviendo al Santo Evangelio, por aquel beneficio que la iglesia llegó a Cuautitlán Izcalli, ellos recibieron gran beneficio de parte del Señor, llegaron a ser salvos. Lo reconozco que fue la obra de Dios, pero por decir, he pensado en mi corazón. Un hermano me informó, no sé qué es cierto, pero según la información de uno de los hermanos más antiguos: pastor, anteriormente el primer misionero quien llegó aquí, él creyó que Cuautitlán Izcalli es una parte de zona metropolitana, la Ciudad de México. Eso me causó una sonrisa. Puede ser. Los misioneros así llegaron sin saber nada hasta dónde es el límite, frontera de zona metropolitana, hasta dónde es el Estado de México. Ni siquiera pudieron distinguir la diferencia Estado de México, Ciudad de México.
con una sonrisa yo acepté, puede ser, tiene alta posibilidad. Entonces, muchas veces, estando en el patio de la instalación de la iglesia en Cuautitlán Izcalli, en mi corazón sentía una gran aflicción. Entonces, observaba el edificio de diferentes ángulos, desde lejos de la esquina de la propiedad, ver el edificio, desde el centro, en medio del patio, verlos. ¿Qué hago? Invertimos más dinero para remodelar, que realmente se vuelva en una iglesia central de la misión en México. Mil veces, aunque sería una exageración en expresar, 1000 veces he pensado. A veces hasta muy tarde de la noche estuve de pie, parado en medio del patio viendo la instalación. ¿Qué hago con esta instalación? Alguna parte hasta hice la remodelación, ampliación. Pero de vez en cuando me tocaba llegar a Ciudad de México, más que todo por la razón de los documentos legales de mi familia como migrantes. Acompañado de un diácono encargados de diferentes trabajos de papeleos de la misión. Cada vez que me llegaba a Ciudad de México, vi tantas personas, tantos tráficos. Cuando yo vivía en Lima, Perú, creía que Lima es grande. En Lima hay 10 millones de habitantes. Grande. Consideraba una gran ciudad. Pero después de haber conocido la Ciudad de México, al regresar de visita a Lima, Lima se veía pequeña. Entonces, para mí Lima era grande, pero ¿por qué no se ve tan grande, tan pequeña? Todo está muy cerca. Porque el esparcimiento de Ciudad de México, que el número de habitantes es incomparable que la ciudad de Lima, mucho más que Ciudad de Asunción. Al regresarme hasta Cuautitlán Izcalli, tanto tráfico, a veces demoraba más de 3 horas. Entonces en mi corazón fuertemente empezó a surgirme una voz. Creo que debo irme a Ciudad de México. Yo debo irme a Ciudad de México. Desde el centro del país, desde la capital del país, tengo que anunciar el Evangelio. Entonces lo que está en mi corazón a veces lo manifestaba. Claro, para algunos hermanos de Cuautitlán Izcalli no les fueron una noticia agradable, ¿no? Entonces, el pastor suele decir a nosotros, nos quiere abandonar. No nos quiere. Nos odia porque nosotros no llevamos muy bien con él, o según la expresión mexicana, no nos caemos bien a él, así. Pero no fue por aquella razón, sino quería llegar a la capital del país para anunciar el Evangelio a muchas personas. Y primeramente, ya que en mi corazón hay un fuerte deseo, solicitud para el Evangelio, por medio de internet, en la cuadrita donde puede poner pregunta, ¿no? Escribí algunas frases que nuestra misión como iglesia se usa más: la salvación, el perdón del pecado, el nacer de nuevo. Eres libre del pecados, eres salvo, tienes la seguridad eterna. Así, algunas frases son muy evangelísticas, yo ponía.
nada de información por parte de nuestra misión aparecía. Aunque nuestra misión, la misión Buenas Nuevas internacional, llevan ya muchas décadas en Latinoamérica, entonces eso a mí me provocaba fuerte molestia. ¿Y qué pasa? ¿Y por qué ni siquiera una información en Internet con estas frases tan importantes podemos encontrar? No hemos trabajado. Debemos abarcar al Internet. Entonces empecé a pensar, creo que en aquel tiempo en nuestra misión central en Corea del Sur aún no había, aunque nuestra misión central en Corea del Sur es enorme, de verdad, enorme, pero aún no hubo la oficina, o sea, la misión Internet en el idioma español. Entonces en mi corazón sentí, creo que es necesario. Solo de parte de la misión Internet, en la sede principal Corea del Sur, había una hermana que nosotros por la recomendación la hemos enviado a Misión Central de Corea como encargada de traducir las predicaciones en español. Ella en su oficina ocupaba esta función, pero solo alguna información apenas traducía y las predicaciones se interpretaba, pero no había la misión Internet en el idioma español. Entonces en mi corazón se levantó fuerte deseo de iniciar la misión, una sección de la misión Internet, por Internet. Mientras tanto es que así yo estaba pensando, actualmente es diácono Carlos Paz, aquí está controlando diferentes máquinas, me está mirando de ojos. Entonces, diácono Carlos Paz me llamó, porque diácono Carlos Paz, por el retiro, el campamento mundial de la Fraternidad Internacional de Jóvenes, en siglas, o sea, en inglés IYF, él conoció al Señor Jesucristo, recibió la salvación, pero no se conectó muy bien con la sede de nuestra misión. Y no fue un hermano de buen mérito, buen testimonio. Y se tambaleaba mucho. Yo lo conocí en el año 2007 en Corea, cuando llegaron jóvenes de Ciudad Monterrey, rebeldes, libres, casi liberales. Entonces el pastor Juan Park, en aquel tiempo era el pastor encargado de la misión México, desesperado me buscó. Apóyeme, Pastor Pablo, por favor, he traído un grupo de jóvenes de Monterrey, pero ya está fuera del control, ya no sé qué hacer más con ellos. Apóyeme con la clase del Evangelio. Yo dirigí unos días clase de Evangelio para jóvenes de Monterrey. Allí conocí a Carlos Paz y algunos más. Entonces Carlos Paz me llamó. Pastor Pablo, soy Carlos Paz de Monterrey, no sé qué me ubica. Así te ubico. Y pastor, yo no fui tan buen hermano, no tan constantes, pero sí me integré en el programa, uno del mejor programas de la Fraternidad Internacional Jóvenes, es el programa del Cuñus Cor. Es un programa de servicio voluntario para los universitarios al extranjero. Me fui a Estados Unidos, a Corea, a pesar que no fui tan buen hermano, pero escuchando una predicación del pastor Oxupar, el fundador de nuestra misión, a mí me llegó, me impactó, a mí me quedó grabado una predicación, el casarse por fe. En vez de casarme,
simplemente por noviazgo secular, casarme por fe. En mi corazón se me grabó. Yo quisiera casarme con una hermana no solo por mis deseos juveniles, sino por fe. Lo estuve escuchando por teléfono. Ah, qué bien. Él me dijo, pero pastor, yo conozco casi la mayoría de jóvenes de nuestra misión en México, pero no hay una candidata para mí. Tal vez es muy altanero. No hay una candidata para mí. Quiero casarme por fe, pero veo que no hay candidata, no hay mucha candidata. ¿Qué hago? Yo dije al diácono Carlos Paz, Carlos, en aquel tiempo no era diácono, Carlos, nuestra misión no es tan pequeña como tú crees. Nuestra misión es internacional. Tan solo en la América Latina, en la mayoría de países nosotros estamos presentes. Hay muchas hermanas de tu edad. Tal vez habrá alguna candidata extranjera, no te preocupes. Yo sin pensar nada le predije, una predicción le di. Y finalmente se casó con una extranjera, ¿no? Que estaba viviendo en Lima, Perú, pero nacionalidad coreana, su esposa actual, diaconisa Gia. Nunca pensé que se iba a unir de esta manera. Bueno, tú quieres servir al Señor. ¿Cuál es tu carrera en la universidad? Yo estudié la información. ¿Cómo se llama? Información, ¿no? Información de, ¿cómo se llama? Telecomunicación. Entonces, bueno, entonces tú sabes algo de Internet. Sí, un poco. Ven conmigo a la sede de Cuautitlán Izcalli. Vamos a iniciar la oficina de Internet, Internet, misión por Internet en el idioma español. Sí, pastor, él se vino de Monterrey, tal vez con la espera de que yo lo recomiende a una bonita hermana, yo no sé. Así él se fue hasta Cuautitlán Izcalli. Hicimos una oficina provisional y pusimos una mesa, ni siquiera nueva, usada. Una mesa usada con su laptop y una computadora mesa usada. Eso fue el inicio de la oficina de Internet, con una computadora. Además, la zona de la iglesia de Cuautitlán Izcalli, los vecinos tienen costumbres de no contratar el medidor, o sea, la conexión legal con la empresa de luz, sino colgar a los cables. Al ver a los cables, y se veía como telaraña de hombre araña. Entonces, en Izcalli vivirían por lo menos una docena de hombres arañas. Entonces, por colgar tantos, y producía falso contacto. Cada cierto tiempo sucedía apagón general. Se bajaban las palancas, se iba la luz. El Internet estaba horrible, pero iniciamos la oficina del Internet del año 2010. Y en el entrante del año 2011, en mi corazón ya muy fuertemente se levantó, después de 1 año y 6 meses de mi vivencia, ¿no? Convivencia con los hermanos en Cuautitlán Izcalli, ya me decidí para irme a Ciudad de México. En aquel tiempo en la Ciudad de México había nuestra sede, pero muy nueva. El pastor Gabriel Kim, quien actualmente dirige la misión en Argentina, él abrió la misión en la Ciudad de México. Tal vez a su mejor tiempo se reunieron con él a 60, 70 hermanos, pero desde cuando yo llegué, menos que 40 hermanos se estaban reuniendo.
Además, la fuerza era menor. Ni siquiera para solventar 3,000, 4,500 pesos de renta de casa pastoral. Apenas con el apoyo de una hermana, coreana que estudiaba en una universidad privada de Ciudad de México. La iglesia por sí misma ni tal cantidad de ofrenda pudo solventar bien. Entonces, ¿qué pasa? Para poder trasladarme, mi familia, en aquel tiempo, nosotros éramos 4. Y los estudiantes del Seminario Teológico Mahanaim, quienes convivían conmigo estudiando la Biblia y la fe. 2 años de cursos. Y hermano Carlos, y algunos colaboradores, de por lo menos para poder trasladarnos a Ciudad de México, somos alrededor de como 30 personas. Yo dije, con 30 personas, ¿a dónde me voy? Si rento una casa para 30 personas, aunque no sea de una buena zona, pero con 30 personas, alrededor de 30, ¿cuántas habitaciones? ¿Cuántas cocinas y baños? ¿Cómo podremos cubrir renta mensual? Era mi preocupación. En aquel tiempo, la iglesia de Ciudad de México se reunía en la propiedad, o sea, en un edificio de una hermana. Era la bodega. La planta baja es una bodega para unas chatarrerías, el segundo piso. Bueno, por ahora yo tal vez podría realizar cultos. En el primer piso es una bodega de chatarrería, pero con 30 personas, ¿a dónde voy? No puedo rentar una casa grande, no tenemos suficiente economía. Entonces, a veces me iba a Ciudad de México para ver la posibilidad. Y alguna persona me informó, pastor, una hermana que es miembro de nuestra sede en Ciudad de México, hace tiempo atrás donó su predio, que era del divorcio que recibió de parte de su ex esposo, nos donó. ¿Dónde está? En Ajusco de Tlalpan. ¿Dónde queda Ajusco? Lléveme. Un día me llevó a Ajusco. Llegué a un cerro. Ajusco. Al llegar a una zona urbana modesta, doy gracias al Señor porque yo crecí en distintas zonas muy modestas. Si yo hubiera provenido de una familia riquísima, que no iba a poder quedarme en Ajusco. Cuando llegué a Ajusco, me acordé de mi infancia. Este ambiente para mí es clásico. Yo conozco este ambiente. Entonces, al llegar a un cerro, vi un terreno, no sé, alrededor de 300 metros cuadrados o 250 metros cuadrados, no me acuerdo, rectangular. La mitad del terreno estaba, o sea, enterrados de piedra volcánica y tierras. Otra mitad en el fondo había la construcción de planta baja de una casa normal, pero no tenía ventanas, puertas. Había un baño, obra negra, ¿no? Obra negra que estaba en construcción y paralizada. Cuando lo vi, creo que este es el lugar. Bueno, vamos a trabajar, excavar, construir una casa.
ni podía convocar una ofrenda decidida. Entonces, sin convocar una ofrenda decidida de los hermanos, así inicié, metiendo máquina con la ayuda de Dios, con algunos hermanos voluntarios, que sin fines de lucros, los hermanos que saben algún trabajo de albañilerías y también plomería, vinieron a apoyarnos voluntariamente. Y luego que excavó todo y salió ya rectangular, creo que 8 toneladas de camiones de piedras. No me acuerdo, 8 toneladas o 8 camiones llenos de tierra, escombros y piedras volcánicas. Ya entonces salió medio subterráneo, pero rectangular. Para construir no tenía nada de dinero. Hablé con el hermano Luis Méndez, que es actual presidente de Fraternidad Internacional de Jóvenes. Hermano Luis, sí, pastor. ¿No hay algún político que por si acaso en los años pasados en algún campamento mundial nos ha conocido, nos ha apoyado? Si hay un diputado, no me equivoco, si es un diputado del Toluca, él sí está bien consciente, él nos quiere apoyar porque nos conoce muy bien que somos una organización sin fines de lucro, realmente trabajamos para el bien de la sociedad. Solicite a aquel diputados la donación del cemento. Bueno, voy a intentar. ¿Pero qué cantidad, pastor? Ni idea tenía. Yo dije, hermano Luis, el hombre de fe en algún sentido es presentado ante el mundo como un hombre de fe o medio loco. Bueno, yo voy a ser medio loco. Tal vez me considere hombre de fe o medio loco. Vamos a solicitarlo. 50 toneladas de cemento. Los 2 ojos de hermano Luis se agrandaron en gran manera. Me miró. 50 toneladas, pastor. 50 toneladas. Y su mirada queriendo decirme, ¿acaso tú sabes 50 toneladas cuántos son? Entonces, 50 toneladas del cemento vamos a solicitar. 50 toneladas, pastor, queriendo reafirmar. 50 toneladas de cementos. Medio tartamudeando, bueno, pastor, voy a comunicarme. Empujado, ¿no? Se comunicó. Después de unos días, el diputado nos contestó, primero diciendo que le disculpe. Lamentablemente no nos puede apoyar. Lo que dijo más, no nos puede apoyar con 50 toneladas de cemento, sino con 30 toneladas. 30 toneladas del cemento. Es un gran logro. Entonces, en el día que llegó 30 toneladas del cemento en un camión a la calle estrecha de Montenegro, ¿no? Montenegro del Ausco. Los estudiantes de la escuela teológica sufrieron mucho porque ellos, como cargadores, bajaron 30 toneladas de cemento, pero alegre, gratis. Con aquellos 30 toneladas de cemento pudimos construir sin algún apoyo. Luego levantamos planta baja, primer piso, casi el terreno completo rectangular. Una casa del segundo piso, con azoteas, muchas habitaciones, aunque es obra negra. Y pudimos vivir felices sin pagar la renta. Algunos vecinos que nos cerraron, llegaron algunos extraños. Llegaron en medio de su barrio, en corto tiempo hizo una construcción, algunos vecinos nos vieron con ojos malos. Y en municipios libres hemos rentado
un local para la iglesia, máximo para 70 personas. Menos de un año, el local se llenó. Creo que la renta era equivalente de $1,500. En mi corazón me surgió un pensamiento. Cuando yo me quise venir de Cuautitlán Izcalli, en Cuautitlán Izcalli yo pudiera vivir cómodo, porque a pesar de su ubicación muy escondida, en cuanto a la instalación en sí es buena casa. Así yo podía vivir. Pero Señor, yo cuando quise venir a esta gran ciudad, tan solo queriendo anunciar tu santo evangelio, me permitiste una propiedad en Ajusco. Aunque no es una excelente zona, pero por lo menos me diste un lugar. Me permitiste dormir acostado, con 2 piernas extendidas. Mi primera noche en la casa de Ajusco, aunque era medio obra negra, sentí muy agradecido con el Señor. Gracias a Dios por permitirme un techo, un espacio en donde yo puedo acostarme, puedo extender mis piernas, mi espalda puedo pegar al piso. Gracias por permitirme este lugar para anunciar tu santo evangelio. Sin saber nada, en ignorancia, solicité 50 toneladas de cemento en donación. Un diputado que ni siquiera vio mi cara donó 30 toneladas de cemento. Sin convocar ofrenda, pudimos construir casa invirtiendo bastante dinero. No sé de dónde cayeron aquellos dineros. Y ahora en ese local de Municipio Libre, ya se llenó de 40 a 70 personas. Menos de un año. ¿A dónde me voy? Y Señor, tú sabes mi situación. Mi único deseo, quiero anunciar tu santo evangelio desde el centro de este país. Entonces, muy adentro de mi corazón me surgió un sentir, un presentimiento. Dios me va a dar un lugar gratuitamente. Un local para el uso de la iglesia, pero de la manera gratuita. Porque Él conoce mi situación. Entonces empecé a decir a algunos hermanos de cerca, creo que Dios nos va a permitir un lugar, un local. Un corto plazo del tiempo, pero de la manera gratuita. No sé por qué me va a permitir. No hay algún lugar, no hay alguna persona que se presta su instalación, su inmueble para la iglesia. Averigüe. Luego a mi oído llegó, hay una hermana Verónica. Hermana Verónica, antes de conocer a nuestra iglesia, se congregaba en otra iglesia. En su antigua congregación tiene una amistad. Que su amistad de vez en cuando sí prestaba su instalación para alguna iglesia. Es así. ¿Me puede conseguir el número celular de hermana Verónica? Quisiera platicarme con ella. Me senté con ella. A ella manifesté, hermana, yo he oído así que usted tiene una amistad. Sí, es una amiga de la iglesia anterior. ¿Se puede contactar con ella? Tal vez hasta ahora pueda que prestar su instalación para nuestra iglesia. Y se contactó. Pastor, quiere que usted se vaya a su negocio. Un día en mi camioneta, hermana Verónica, hermano Luis, mi difunta esposa, así nos fuimos. A la zona de Tlalpan,
junto a la avenida Cafetales. Entonces, yo en mi mente pensé, ya que es una instalación que se presta gratuitamente, una zona media roja o tal vez en medio de zona roja o del mercado ambulante, un edificio, una bodega de obra negra con mucha rajadura en su pared que está a punto de caerse, despintada, que se presta gratuitamente. No sé, nadie me enseñó, pero yo imaginaba tal ambiente. Hermana Verónica, ¿aún está lejos? Ya está cerca. Aquí los mexicanos dicen cerca, ¿no? Pero lejísimos. Cerca. ¿Dónde? Cerca, enseguida, pastor. Aún falta cerca. Ya entré a la avenida Cafetales. Por aquí, junto a esta avenida, mera esta avenida. En esta avenida yo vi, pero es buena avenida, las casas, los edificios muy buenos, muy modernos. En esta avenida, aún falta allá, ¿dónde? ¿No se ve aquel edificio como una torre de la fachada de cristal verde? ¿Cuál? Al lado del globo. Un edificio moderno de la fachada de cristal verde. Y vi un edificio como una torre de fachada de cristal verde. ¿Ese edificio se refiere? Sí. Yo dije, ay, Señor mío, hoy yo perdí mi tiempo. ¿Cómo? La propietaria de aquella torre de puras oficinas, 2 puertas automáticas con su policía, nos va a poder prestar gratuitamente un piso completo. Creo que hoy ya perdí solo el tiempo. Ay, hermana Verónica, no le dije, en mi corazón solo murmurando, ay, hermana Verónica, ¿por qué no me ha avisado bien? Solo hoy ya perdí el tiempo. Ya me voy a casa, pero no tenía valor para regresar a Ajusco. Y al ver a hermana Verónica, por lo menos soy pastor, entonces, ¿cómo yo puedo retrocederme? Bueno, pase lo que pase, vamos a llegar. Al llegar al parqueadero, un policía preguntó de dónde viene, quiénes son. La puerta automática nos permitió meter mi camioneta. Yo dije, mira, el parqueadero es automático con policía, edificio moderno. Mire esa sala de espera moderna. Era el piso, de qué calidad de piso ha colocado. Hemos entrado en el auditorio. Era cumpleaños de la hija del propietario. No tenía valor para hablar con la propietaria. Hermano Luis Méndez, como mi vocero, mi portavoz, me acompañaba. Entonces, antes de subirme a hermano Luis, que usted habla 10 veces, 20 veces mejor que yo. Usted habla muy bonito. Yo no puedo hablar como usted tan persuadidos. Entonces usted hable. Usted sabe hablar. Entonces en su boca empecé a poner palabras. Primero presentar que quiénes somos. Luego el propósito, que nos preste su edificio gratuitamente. Hermano Luis me miraba de ojo, con una mirada de queja. ¿Por qué tú no hablas? Eso me quería decir. ¿Por qué tú no hablas? ¿Por qué otra vez a mí me? ¿Por qué usted habla 10 veces mejor que yo? Entonces, además, un extranjero y pedirse su edificio gratuitamente, qué vergüenza. Su paisano tiene que hablar. Al ver a mi cara va a considerar como dinero, dólares, número de dólares. Ay, pastor, entonces, habla. Entre el auditorio. Entonces la señora, la propietaria, tenía una apariencia auténtica de una empresaria. Habla muy corto, pero con una mirada muy fija, de mucha, preparación.
Hermano Luis, con mi codo le di un codazo invisible. Entonces, apreté el botoncito, hable, ya hable. Me miró con una mirada mala. Él empezó a dar una vuelta, no sé qué cuánto kilómetros del desvío. Entonces, somos una organización internacional juvenil más grande y además una asociación religiosa, una vuelta y vuelta, casi daba media vuelta del planeta Tierra. Entonces otra vez con mi codo le daba codazo, ya basta, ya, directo entra el cuerpo, directo. Entonces hermano Luis no podía entrar al tema porque le daba pena. La propietaria algo percibió y dijo, señores, ¿qué más palabra? A ver, dígame, ¿en qué les apoyo? Pero hermano Luis apenas recobrando valor. Tartamudeando que su edificio nos puede hacer el favor de prestarnos gratis o con un costo simbólico. Después de unos segundos de silencio, sentí muy largo. La propietaria nos miró y abrió su boca diciendo, bienvenidos a casa, señores. Ocupe este piso. Yo pensé, ¿oí mal? ¿Yo oí mal? Miré a hermano Luis de ojo y miré. Hermano Luis también de ojo me miraba y se cruzaron nuestra mirada. Con la mirada yo le dije, ¿oíste? 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 Sí. Entonces, ¿seguro? ¿Oíste? Sí. Entonces en mi corazón otra pregunta. ¿Qué nos dijo? Bienvenidos a casa, señores. Ocupe este piso. ¿Qué significa? ¿Nos presta gratuitamente o nos está rentando bien económicamente? Otra vez con mi codazo invisible. Pregúntelo. Hermano Luis, con su mirada de queja, otra vez. Entonces, señora, gracias por su amabilidad. Entonces, cada mes, ¿qué cantidad debemos pagar? Otra vez la propietaria nos dijo, mi palabra fue dada a ustedes. ¿Qué palabra más? Bienvenido a casa. Que ocupe esta casa. ¿De verdad? Gracias. Gracias. ¿Desde cuándo? Desde mañana puede ocupar. Vi el salón, el auditorio de muy buena calidad del piso, rectangular, moderno. Este edificio tan bonito para por lo menos 200 personas. ¿Gratis? Creo que un piso completo de esta clase, categoría de torre de pura oficina, su renta mensual del valor comercial al mes mínimo 3.500, tal vez más que $3.500. ¿Gratis? Gratis. Me salí del edificio, subí a mi camioneta, empecé a manejar por la emoción. Casi me choqué con otro carro. No pude manejar bien. Entonces, es la verdad. Casi me choqué con otro vehículo. Al día siguiente, así nosotros, en el entrante del año 2011, nos hemos mudado a la planta baja, el primer piso del auditorio de aquella torre del edificio de Cafetales 1650, no 90. Hasta la fecha de hoy, hasta la actualidad, hemos ocupado 99 meses gratuitos.
si la renta cotizaría por $3,500. $3,500 por 99 en dólares, y cuyo valor equivalente de $346,500. Fuertes apoyos. Hasta la fecha de hoy no puedo creer cómo una persona de esta gran ciudad, México, donde el espacio es el dinero, 1 metro cuadrado es el dinero, una torre, un edificio moderno de puras oficinas, un piso completo más adelante, hasta adentro, otro espacio, el piso completo, de la manera gratuita, nos puede prestar. Casi 100 meses. Es un gran apoyo increíble. Algo increíble llegó a ser real. Ya nosotros estamos insensibles en vivir en este edificio, ocupar ese edificio, pero realmente es un milagro. Yo dije, ¿cómo esto se sucede? Yo podría decir que tuve una enorme fe, en ninguna manera. Solo muy adentro de mi corazón, quiero anunciar el Santo Evangelio en esta ciudad. Cuando yo concebí este corazón y me decidí para irme de Cuautitlán Izcalli, de Estado de México, me preparó una propiedad alrededor de 300 metros cuadrados por la donación en Ajusco. Aunque la zona, la edificación, no se puede decir de buena zona, pero cómodamente pudimos vivir hasta la fecha de hoy. La residencia para los alumnos de la escuela teológica, casa pastoral. Más adelante, emisora Jerusalén. Un edificio, el auditorio, el piso completo de la manera gratuita. Casi 100 meses hasta la fecha de hoy. Y su valor alrededor de $346,500. Muchísimo dinero. Además, la propietaria, Dios la bendijo. Ella, cuando hizo un tour hacia el continente de Asia, Hong Kong y China y Japón, y se comunicó con nosotros: quiero visitar a su sede principal de Ciudad Seúl. Y se fue. Ella estrechó la mano del fundador, el pastor Oxopar, y con la ayuda de la traducción de diaconisa Celia, la encargada de oficina de internet de parte de Corea en idioma español, su esposo, el diácono, le compartió el evangelio. Ella recibió la salvación. En muchas oportunidades nos ha donado en efectivos para el campamento mundial. Cuando el pastor Juan Parr, pastor Gabriel Kim, los dos exministros de Estado de México, Ciudad de México, vinieron y visitaron al edificio de Cafetales. Y decía: esto es increíble, ese es un milagro, ¿cómo es posible? En esta ciudad, ¿quién empresaria? Los que tienen más codicia por tener muchos, jamás puede donar. Imposible. Piensan que todo lo que tienen buena condición donan a otra persona. No es así. Es un milagro. Los fines del año 2013 hemos iniciado la radio Jerusalén, Radio FM, queriendo anunciar el Evangelio por la frecuencia radial en esta gran ciudad de México. Y como parte del trámites,
2 años de transmisión por internet ante la vista de supervisión del gobierno. Inició Jerusalén Radio. Desde el año 2014 hemos iniciado a subir las prédicas, especialmente el fundador, el pastor Oxupar, de los pastores misioneros de nuestra misión Latinoamérica que hablan bien el español, y mis prédicas en podcast. Es un sitio más serio donde se puede subir audio y video desde el 2014. Así pasando el tiempo, Dios nos ayudó, nos hizo a crecer. Especialmente mi prédica dominical. Más de 35,000 suscritos hace meses atrás. Ahora yo no sé. Supuestamente cada prédica dominical, después de haber dado, se sube en podcast más de 30 y tantos miles de suscritos, descargan prédicas. Por internet, en Facebook, los cultos dominicales de Iglesia Gangnam del pastor Oxupar, los seminarios, algunos eventos especiales se transmiten en vivo, en YouTube, y las prédicas de los misioneros en Latinoamérica. 2015, en la ciudad de Puebla, de estado de Puebla, hemos iniciado seminario solo pastores. Porque muchos pastores no tuvieron buena oportunidad para recibir buena instrucción y formación bíblica. Aunque toda la vida con gran mayor esfuerzo, con corazón sincero, con celo, sirven a Dios. Entonces, para apoyar a ellos, para poder profundizar en los principios del Evangelio, la seguridad de la salvación, la seguridad del llamado del Señor, profundizar bíblicamente y teológicamente, con la Biblia abierta. Desde el año 2016, por muchas demandas, se inició la gira de seminario para pastores a nivel nacional en México. 2017, en Nueva York, se inició una nueva organización para los pastores, en sigla inglés CLF, Congreso de Líderes Cristianos. Entonces, nuestro seminario para pastores se ha unido con CLF. A través de la gira de CLF del año 2015, 16, 17 hasta la fecha, he dado mucha vuelta de gira a nivel nacional en México, diferentes países de Centroamérica, algunas ciudades de Estados Unidos, España y Portugal. A más de 10,000 pastores, líderes actuales, cristianos, pude dar la capacitación con el tabernáculo del Antiguo Testamento para los tiempos modernos, con el libro de Romanos, Gálatas. Muchos, alrededor de 10,000 pastores, líderes, se manifestaban, se expresaban sus agradecimientos. Se reafirmaron la certeza de la salvación, del llamamiento del Señor, por esta herramienta gratuita, por esta hermandad realmente sin fines de lucros. Sin querer, como parte del resultado de tantas giras, de oído de algunos pastores, de algunos rectores de las universidades, llegaron mi nombre, tan solo por haber anunciado evangelios.
me recomendaron, me aprobaron para el doctorado honoris causa de teología, educación, hasta una universidad católica azteca. Doctorados de honoris causa en educación, en teología, doctorado académico por parte de Universidad Evangélica Nicaragüense. Increíble. El año pasado, el año 2019, el mes de agosto, durante el campamento mundial de la Fraternidad Interjóvenes en la Ciudad de México, participó el rector de la Universidad Cristiana Chiapas y también el director de la Facultad de las asignaturas de Teología de Universidad Cristiana Chiapas se pusieron de acuerdo con nosotros para iniciar una carrera universitaria, licenciatura de Teología en nombre de la Misión Buenas Nuevas, o sea, la Teología Mahanaim. Ahora va en el camino. Si Dios nos permite, en la primera mitad del próximo año iniciará la licenciatura Mahanaim de la Misión Buenas Nuevas aquí en México. 2 años, 8 meses de cursos, pero de las licenciaturas, no es diplomados, sino licenciatura que respaldada ante la SEP. Dios abre una gran puerta. Desde unos años atrás estuvimos orando para que aquí en la Ciudad de México haya un central, un inmueble central para poder orientar y dirigir la misión, expandir el Santo Evangelio a todo el país México, también colaborar juntamente con la misión en Estados Unidos. Y por la característica de la ubicación de México, que comparte largos kilómetros de frontera con los Estados Unidos, hay muchas oportunidades de colaborar juntos para expandir el reino de Dios. También para el Centroamérica. ¿Y qué pasa? Necesitábamos un inmueble, porque el pastor Oxopar, el pastor fundador, en Colombia, en un campamento mundial, después de haber orado juntos, al abrirse sus ojos y me dijo, Pastor Pablo Shin, sí, pastor, yo te espero una cosa. Él nunca se expresa de esta manera, esperarse algo de una persona. Yo espero de tu parte. Sí, pastor. Espero que en la Ciudad de México haya un central de la misión. Tal vez de 4 pisos, que haya un auditorio por lo menos para 1000 personas. Yo cada año, varias oportunidades, visito a Estados Unidos, pero en todo el continente de Latinoamérica hay muchos hermanos que les es difícil conseguir visa americana. No pueden venir a Estados Unidos. Cada vez que me regreso a Estados Unidos para poder pasarme a la sede de México, a la central, y todos los hermanos de la misión, también amigos, pastores, líderes cristianos de diferentes denominaciones, que no tienen visa americana, puedan reunirse en la sede central de Ciudad de México para que yo pueda realizar gran seminario y capacitar a ellos, ayudar a ellos. Solo yo contesté con un amén. Amén, pastor, aunque no tengo nada de recurso. Así desde años atrás empecé a buscar
inmueble, pero sin tener el capital. Solo conforme a aquella palabra, empecé a recorrer por aquí, por allá. Al saber informaciones concretas, cuánto cuesta un metro cuadrado en cualquier parte de Ciudad de México, a veces me frustraba. Muchos lugares tan solo de 1,000 metros cuadrados se supera más de $1 millón. 1,000 metros cuadrados. Muchos lugares. Hay lugares más que $1 millón, 1,000 metros cuadrados. Yo dije, ni siquiera un $10,000 tengo. Pero conforme a aquella palabra, solo me iba, creyendo que todo lo que para el progreso del Santo Evangelio y también lo que el siervo de Dios nos transmite, el corazón de Dios para el desarrollo del Evangelio, Dios respalda aquella palabra como palabra de Dios. Años. Mientras tantos que allí quería anunciar el Santo Evangelio, el Señor empezó a levantar algunos hermanos, aunque son hermanos, pero supuestamente son ministros del Evangelio. Los que se alineaban con la voluntad de Dios. Los que se involucraban con la voluntad de Dios. Dirigir sus trabajos, dirigir sus empresas como parte de la iglesia. El único propósito para la gloria de Dios y anunciar el Santo Evangelio. Vi todos los hermanos que se unen con el Evangelio, Dios cómo los bendice. Lastimosamente hay gran número de hermanos hasta la fecha de hoy, solo por decir se dice para el Evangelio, no se unen con la voluntad de Dios. Pero realmente los que se unieron, se alinearon con esa línea de anunciar el Santo Evangelio. Aunque haya los momentos dificultosos, crisis, peligro, Dios los rescata, les hace crecer en gran manera. Doy gracias al Señor, que Dios está levantando los hermanos que son realmente ministros del Evangelio. Compañeros míos, yo no soy un hombre del dinero. Por mí mismo no tengo nada. Solo en mi corazón busqué el reino de Dios. Me alineé con Dios. Quise anunciar el Evangelio del Señor Jesucristo. Hoy el tema de la predicación de esta mañana es el camino a Roma. Apóstol Pablo tanto quiso llegar a Roma, porque él tuvo una visión. Roma es la capital del mundo. En Roma sí se expande el Evangelio. Esto significa ser divulgado el Santo Evangelio al mundo entero. Esta visión del apóstol Pablo se cumplió. Pablo en Roma perdió su vida. Fue martirizado. Pero aquella semblanza tan significativa, después de 2000 años, el Evangelio que llegó a Roma, desde Roma, se expandió al mundo entero. Que hubieron muchísimas dificultades, muchísimas crisis. Pero el Evangelio, conforme a la voluntad de Dios, se expandió, alcanzó a cada uno de nosotros. Casi una vuelta completa, casi, a este planeta de tierras. Hermanos, por último vamos a leer una vez más, versículo 8.
Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Cristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Hermanos, ¿para qué viven ustedes? Hermanos empresarios, ¿para qué trabajan ustedes? ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué quieren lograr? ¿A dónde quiere alcanzar? Hermanos empleados, hermanos universitarios, estudiantes de preparatoria y secundaria hasta primaria, hermanos estudiantes de posgrados, ¿para qué viven ustedes? ¿Qué es la meta de vida de ustedes? Un hombre para que se sienta feliz. ¿Cuánto dinero se necesita? ¿Cuántas casas se necesita? ¿Cuántos vehículos se necesita para que una persona se siente feliz? ¿Para qué tanta avaricia? ¿Para qué tanta codicia? Si ustedes pueden alinearse con Dios y pueden balancear la dirección de sus vidas con el Evangelio, serán considerados parte del desarrollo del Santo Evangelio. Dios les va a bendecir. Yo no les manifiesto, no les transmito una bendición barata y común y clásica. Si realmente se unen con la voluntad de Dios, ustedes todos están en el camino a Roma con un solo mismo propósito, queriendo anunciar el Santo Evangelio, queriendo servir al Señor de alguna manera. Todos están en el camino a Roma. Dios les bendecirá en gran manera. Yo estoy en el camino a Roma. Hermanos, no me digan, qué bien que Dios nos ha bendecido. Espero que para esta compra, la construcción, todos los hermanos, que sean ricos, pobres, no importa, que participen, hagan una inversión, una sembranza tan significativa y verán cuántas personas van a recibir la salvación. Cuántas personas alabarán al Señor Jesucristo. Cuántas personas nos transmitirán sus agradecimientos. Todos de ustedes, vámonos adelante en el camino a Roma. Ninguno se escape, ninguno que se retrocede. Todos, vámonos adelante al camino a Roma. Dios nos va a bendecir en gran manera. Gracias a Dios por levantar algunos hermanos que realmente viven como colaboradores del Santo Evangelio, consiervos del Santo Evangelio. Yo con el título del pastor misionero, ellos con el título de un hermano, diácono, anónimo, pero realmente queriendo servir al Señor Jesucristo. Eso es importante. Nadie con su título irá al cielo. Al salirnos de este cuerpo, será solo un alma, un hermano. El cargo es una función mientras tantos que estemos aquí. No tiene ningún significado, no es una jerarquía, nada más que es un cargo, una función. Pero cada uno de nosotros somos llamados por Dios para su gloria, para su santo evangelio. Cada uno de ustedes les invito a ser involucrado en esa sagrada voluntad de Dios. Todos hacia el camino a Roma. Y veamos gran obra y bendición de Dios. Hoy hasta aquí compartimos. Oremos al Señor.
Padre Dios, te agradecemos. Esto no tiene nada que ver con nuestros méritos. ¿Cuáles son nuestros méritos? Fallarnos, equivocarnos, cometer errores. Y nuestra flojera, nuestra infidelidad, nuestro ocio son nuestros méritos, padres. Nada podemos recibir de parte de ti, algo bueno, algún bien, por nuestros propios méritos. El único mérito sería la única obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo, tu gratitud, tu misericordia, tu gracia, tu amor incondicional, tu santidad, tu justicia. Te agradecemos, oh Padre. Padre, a pesar de algunas debilidades humanas nuestras, queremos unirnos, queremos llegar a Roma a anunciar tu santo evangelio. Todos los hermanos que se alinean con el santo evangelio, se apuntan hacia Roma. Bendice a cada uno de ellos, padres. Los rescate, los salve de diferentes peligros, de diferentes hoyos. Los ponga en este camino a caminar y pidiendo tu misericordia y tu bondad para que tu evangelio se expanda al mundo entero, padres. Bendícenos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Que oren, por favor.